Segundo bloque de estudio político. Recién, Germán, muchos de estos candidatos jóvenes planteaban que hay cuestiones por las cuales la gente está interesada, quiere salir adelante, quiere mejorar, problemas que está atravesando. Y en medio de esto, las protestas. Exactamente. Hay una iniciativa justamente del intendente Carlos Fernando Arroyo que tiene que ver con esto. Reclamos sí, pero cortes y qué más, no. Esa parece ser la síntesis del gobierno local, que volvió a la carga con su pedido a la justicia de poner coto a las manifestaciones en la vía pública. Una resolución que nos permita realmente que los derechos constitucionales de peticionar ante las autoridades y de respirar un ambiente sano puedan ser compatibles. Las organizaciones sociales no demoraron en responder. Estamos totalmente en desacuerdo con ese tipo de pedidos. Este nuevo pedido profundiza el realizado a comienzos de año, que había sido rechazado por el Poder Judicial. Lo que manifiestan es que no corresponde criminalizar la protesta. Fue el propio secretario de Legal y Técnica quien señaló que no están de acuerdo con este planteo y sumó una frase a la polémica. En algunos casos hay utilización política del reclamo. Bueno, muy bien, ya está planteado. No está en contra por lo que dicen justamente de las protestas, pero no de los cortes totales, más que nada en las adyacencias del Palacio Municipal. Romina, ¿qué pensás? Pienso que estoy totalmente de desacuerdo. La verdad es que habría que preguntarse por qué las personas están protestando y reclamando por sus derechos que seguramente no se están cumpliendo. Y la verdad que genera una medida que tiene que ver con la consecuencia de algo que hoy en la gestión municipal nos está atacando, me parece que no tiene sentido. Obviamente que generalmente estos gobiernos, como el actual, lo que generan es una contradicción social. Entonces tenemos las personas que quieren transitar libremente y las ponemos en contra de los que quieren reclamar por sus derechos. Y en realidad no entendemos que el problema es del Estado, que no se ocupa de los problemas que esta gente que está reclamando evidentemente tiene. Puede ser que se utilice a veces para una campaña política, pero creo que todos hoy conocemos cuál es la situación de Argentina, de la provincia y de la ciudad, y nadie puede pensar que la mayoría de los reclamos que hubieron todos los últimos días es por una cuestión política. Creo que todos sabemos cómo está la ciudad de Mar del Plata. Juan Ignacio Gil de Muro decía que reconocía muchas manifestaciones genuinas, pero por otro lado dejaba entrever la posibilidad de que sean intencionales. Vos que sos de Cambiemos, ¿ves eso así, igual que él? Se puede entender de esa manera. Ahora quería hacer una aclaración. Los cortes y las quemas de goma no son nuevos. Ellos, por Acción Marplatense, gobernó 8 años la ciudad y todos pudimos presenciar que esto ocurría también. Nosotros no criminalizamos lo que es la protesta, la entendemos y así los recibimos cada vez que hacen la protesta. Hay dos cosas particulares que nosotros no nos gusta, no nos parece mal, y una es la quema de gomas, pero porque produce problemas en la salud y también a los vecinos. Los vecinos de la municipalidad hoy se encuentran, después de 2 días de quema de gomas, se encuentran con tizne, y después tenés lo que es los cortes que perjudican a un montón de vecinos con el desvío del transporte público. Por ahí quieren volver a su casa o quieren hacer algo con el transporte y no pueden transitar. Me parece que la protesta, no sé, como decís vos, si está politizada o no. Entiendo que en muchos casos son reclamos genuinos y en la mayoría de esos los atendemos. Pueden estar politizadas, pero en todo caso siempre damos respuesta. La presentación que se hace, hay un amparo y hoy se presentó un proyecto de ordenanza también para reafirmar esto. No queremos lo que es la quema de gomas y por supuesto el libre tránsito para las personas, y permitiendo sí que se expresen en su protesta. Todos pueden protestar, pedir y peticionar, pero sí permitiéndole el libre tránsito a otros ciudadanos. Julia, si llegaras al Consejo Deliberante, ¿cómo compatibilizarías esto? Porque por un lado, es verdad lo que plantea Juan Ignacio, ¿no? Esto de la quema de gomas que también afecta a los vecinos, a los comerciantes, que ya tienen alicaídas las ventas, y ahora se suma que con los cortes la gente va menos encima a comprar. ¿Cómo se puede compatibilizar? Que la protesta, que se pueda manifestar, que exista, pero que no perjudique a los demás. En principio me parece que no tiene absolutamente nada que ver las protestas con la merma en el consumo, en el centro en este caso, que creo que es lo que vos estás mencionando. No, te lo digo porque tengo comerciantes, justamente, la ropa la voy a buscar ahí, por ejemplo, y me dicen siempre, no podemos abrir la puerta del local, el humo, se llena todo de humo este lugar, no sabés lo que es las gomas, es impresionante, la gente ya no quiere ni pasar, y afecta al medio ambiente. Bueno, y ahí voy a algo en lo que disiento tanto con
con la opinión que mencionaron ambos recién, y es que creo que estamos hablando de una concepción estrecha de la política. Por supuesto, toda protesta, por supuesto, todo reclamo es político. No hace falta ni que lo digan, no hace falta que lo recalquen. Lo es en tanto toda acción realizada por la sociedad organizada para expresar algo, ya sea un reclamo o alegría, en el caso de un campeonato de fútbol, que también vemos manifestaciones en el centro, es una acción también con contenido político. La forma en que la sociedad encuentra para organizarse y reclamar tiene varios canales, y en esto también hay que remarcar que los canales institucionales a veces se agotan, y es por eso que se llega a una protesta. No necesariamente de buenas a primeras, a mí se me ocurre ir a cortar la calle y en eso parece que fuera divertido quemar gomas. No, la verdad que no. Estar en la calle, hacer un acampe, pasar la noche en una carpa en la calle no está bueno, no es divertido, no es algo que a la gente que protesta le agrade, pero sí que entiende que lo hace en función de obtener aquel derecho que está siendo avasallado o aquella solución a la problemática que lo afecta. Y ahí, con respecto a compatibilizar estas dos situaciones que suceden, efectivamente suceden, gente que se ve molesta, se encuentra con dificultades para acceder tal cual al lugar donde necesita acceder, me parece que hay veces que se soluciona fácilmente. Digo, hay muchísimas protestas, muchísimas marchas que con agente de tránsito se canaliza el recorrido del tránsito y no afecta mayormente. Y ahí también hay algo que tiene que ver con un poco con pensar en el otro, ¿no? Digo, lo que me está pasando a mí de que no puedo llegar al laburo tiene que ver con una protesta. Bueno, a ver, el problema principal no es el tránsito, el problema es lo que está atrás, es la causa de esa protesta. ¿Qué lleva a la gente a protestar? Y ahí es donde cada uno tendría que por ahí salir un poquito de su ombligo y pensar en aquellas personas que están protestando y en el porqué. También, como para aclarar, Javier, muchas veces pasó en el gobierno de Katz, pasó en el gobierno de Pulti, pasó en el gobierno de Arroyo, la funcionalidad de las protestas, como fue el caso del transporte, cuando el gremio de la UTA protesta y hace mucho más ruido quizás que algunas organizaciones, con bombas, con quema de gomas, con los micros durante toda la madrugada, terminan siendo funcionales para quitarse responsabilidad o presión los propios gobiernos de turno a la hora de votar, por ejemplo, un aumento de boleto. Sí, pasa eso. Pensaba también en el reclamo de los familiares del repunte, que 2 veces recorrieron las calles del puerto de la ciudad. A nadie se le ocurriría exigirles que liberen un carril, y menos en el contexto en el que están. Lo que no debería pasar es que termine habiendo como categorías, digamos, o 2 estándares, o una moral distinta según quién sea el que protesta, más allá de la intencionalidad que tenga el que organiza ese reclamo, ¿no? Sí, igualmente creo que el planteo, en principio todos coinciden que no están en desacuerdo de la protesta, sino más que nada en alguna de las formas, ¿no? Bien, sí, es cierto. Por tu lado, ¿cuál es tu opinión respecto al tema de las protestas y demás? Pienso que son legítimos los reclamos, digo, por los vecinos que por ahí se sienten afectados, pero me parece que detrás de cada reclamo hay una causa, y en este caso estamos hablando generalmente en la municipalidad se da el corte por las cooperativas de trabajo que llevaban adelante tareas como el cordón cuneta o la construcción de playones deportivos en las plazas, y el municipio les discontinuó el contrato laboral. Entonces estamos hablando de familias, no creo tampoco que esas familias elijan eso porque les gusta, digo, están manifestándose y están seguramente muy preocupadas por su situación. Entonces entiendo que los reclamos son legítimos de ambas partes, pero me parece que ponerlo como ambas partes es ser funcional a no entender que en realidad somos todos parte de la misma sociedad. Y también entiendo que cuando las gestiones se llevan a cabo a tiempo hay cosas que se pueden evitar. Entonces seguramente estas familias, antes de cortar una calle, intentaron hablar con muchos funcionarios, porque no es la primera medida que se toma. Digo, las familias se organizan, las personas se organizan, toman la decisión de solicitar que les hagan reuniones, que los atiendan. Cuando eso por ahí no llega a un buen puerto es cuando se toma la decisión de cortar una vía pública. Me parece importante que los ciudadanos entiendan a veces cuál es el motivo de esa protesta, además de la protesta en sí. Y esto que estamos hablando tiene que ver, Germán, sin duda con las necesidades y con la pobreza que se está viviendo, ¿verdad? Exactamente, se conocieron datos preocupantes y alarmantes. Una realidad que duele. La Universidad Católica Argentina difundió datos sobre la pobreza infantil en Argentina. Más de 7,5 millones de niños sufren carencias estructurales.
aunque señala que en los últimos 6 años hubo avances en el acceso a información y educación y saneamiento, 6 de cada 10 menores de 18 años son pobres y no pueden revertir carencias básicas de vivienda, salud y acceso a los alimentos. Bueno, acá nadie va a levantar la mano, me parece, pero el tema O es sí, o realmente... tal vez sí. Sí, bueno. No, pero acá hay una cuestión, digamos. Estos datos de la UCA que antes el kirchnerismo criticaba y cuestionaba, que hoy los utilizó para ponerlo en la bandera, por lo menos en parte en campaña, como quieran llamarlo, pero no deja de hablar de una realidad. ¿Cómo la ves? Pienso que es una realidad triste, digo, y pienso que igualmente, más allá de que uno cuando está hablando de pobreza y está hablando de que las familias la están pasando mal, igualmente creo que es nuestra responsabilidad ser optimistas por el lugar en el que estamos y porque creo que podemos mejorar la situación. La pobreza está muy vinculada al desempleo y sabemos que en Mar del Plata estamos siempre en el podio de las ciudades con más desempleo y que no es de este último tiempo, se agravó la situación, pero es verdad que Mar del Plata tiene un problema estructural de desempleo. Y creo que es nuestra responsabilidad saber que hay caminos que tienen que ver con la gestión y decisiones que se toman en el Poder Ejecutivo y propuestas que se pueden hacer desde el deliberativo que tienen que ver con generar que Mar del Plata sea una ciudad de todo el año. Y cuando digo todo el año, digo una ciudad que invita a sus turistas, porque vivimos de eso, pero me parece importantísimo generar y romper la estacionalidad y generar una industria con un perfil determinado y que ese perfil se mantenga más allá de los cambios de gobierno. Digo, tenemos un aeropuerto internacional, tenemos un puerto con aduana, tenemos un cordón fruto-hortícola, tenemos 5 universidades entre públicas y privadas y más de 67 carreras universitarias. Digo, tenemos un montón de cosas para poder generar que la ciudad crezca y me parece que tenemos que trabajar en proyectos, pero están las planificaciones, porque hay mucha gente que viene estudiando el tema hace mucho tiempo y se están haciendo planes y demás, pero me parece que la propuesta la tiene que llevar adelante el Poder Ejecutivo y me parece que esa es nuestra responsabilidad. Justamente eso que planteaba ella fue un eslogan de Acción Marplatense, una Mar del Plata exactamente, de 24 meses, 12 meses, serán 2 años, 24. ¿Cómo lo ves vos? Desde el lugar de legisladora, si llegaras a ocupar una banca en el Consejo Deliberante, ¿también crees que es un rol fundamental del Ejecutivo, como lo planteaba Virginia? Yo creo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tiene mucho que hacer por esto. Coincido mucho en lo que se decía recién, de que más allá de los cambios de gobierno se puedan seguir con algunas políticas. Quiero sumar algunas cosas de las que se comentaban para no repetir. Estaba, por ejemplo, el proyecto del parque informático. Ese es un proyecto que estaba hecho, que hace 2 años que el gobierno actual, la verdad es que nos está dando promesas y nos cambia los lugares y demás, pero no lo concreta. Y todos sabemos, por ejemplo, que ese campo del parque informático genera empleo 100%. Cualquier persona que se forma en la industria del conocimiento no va a estar nunca desempleada. Y hoy tenemos empresas de la informática y del conocimiento que se están yendo a otras ciudades como Tandil, porque no tienen hoy un parque informático. Y eso, por ejemplo, era algo que ya se estaba construyendo, que estaba el proyecto armado, digamos, son planificaciones que se van dando. Y hoy la verdad es que no se llevan a cabo. Y después también me parece importante que obviamente que hay algunas cosas estructurales que desde el municipio no se logran cambiar, ¿no? Las cifras que se decían ahí son nacionales. Pero por eso necesitamos un Estado municipal que esté cerca de quienes hoy lamentablemente están en esa situación de pobreza. Y realmente el Estado hoy no está en los barrios. Hay un montón de cosas que se hacían en los barrios respecto a los polideportivos que hoy, por ejemplo, están cerrados, que contenían un montón de estos jóvenes que, a decir verdad, además de que hay mucha pobreza en Argentina, los jóvenes siempre son los más pobres y los más excluidos en la sociedad. Es cierto todo lo que ustedes plantean, pero la pregunta es, ¿por qué nos pasó todo esto? Digo, porque cuando éramos chicos, por lo menos nosotros, cuando éramos más chicos, era otra Mar del Plata. Entiendo que el contexto, muchas cosas cambiaron. Hubo algunas acciones buenas del kirchnerismo, del pultismo como intendente, iniciativas interesantes de Cambiemos, pero sin embargo, la realidad de cuando nosotros éramos pequeños es mucho, mucho peor. Juan Ignacio. Entiendo porque no hay una política de Estado que tenga continuidad, cambia el color político y cambian todas las políticas. Me parece que ese es el error. Estamos hablando de que empezamos con la conversación esta de problemas estructurales, eso significa que son problemas de hace años. Difícilmente lo puedas cambiar en poco tiempo. Por lo que decía ella, entiendo que Mar del Plata el último índice de desocupación lo bajó y eso es porque se está trabajando en ese sentido. La Secretaría de Producción trabaja en ese sentido, el mes que viene se está conformando la mesa
ejecutora del cordón frutícola, ya que lo nombra ella. El parque industrial tiene una espera de 16 empresas que han gestionado este ejecutivo para traer a Mar del Plata a radicarse acá, con una problemática. No se hizo la inversión en el gasoducto, por lo tanto el parque industrial no puede crecer. Sí se ha hecho, se abrió la licitación y se va a hacer esa obra. Se repotenció la 9 de julio, que eso permite que tenga electricidad Mar del Plata para tener cierto crecimiento. Ahora, Arroyo ha dicho públicamente, por ejemplo, que a él le gustaría continuar con proyectos como los polideportivos, pero que es una cuestión presupuestaria. Ella también mencionaba el tema del parque informático. ¿Es un tema de dinero o falta de decisión política en esto? ¿Cómo lo ves vos? En ningún caso hay falta de decisión política. Puede ser una visión diferente de la política. Este gobierno no tiene falta de decisión política y eso está claro. Nosotros tenemos para el parque industrial, para el parque informático, por ahí localizarlo en otro sector, en lo cual se está trabajando en el plan estratégico y demás. Pero no hay una estructura hecha ya. Sí, bueno, Perdón que le interrumpa, pero por ejemplo yo participo en las reuniones del plan estratégico por la universidad y no era donde está planificado por el plan estratégico el lugar del parque informático. Se está trabajando, yo lo que acabo de decir es que se está trabajando. Lo que planificó el plan estratégico hace años, nosotros lo podemos modificar o por ahí necesariamente sea palabra santa. Y respecto de lo... Me habías planteado que... De los polideportivos estamos hablando. De los polideportivos. Claro que es una política de reabrirlo y se está gestionando. Tanto el EMDER como la Secretaría de Planeamiento están gestionando para poder reabrir los polideportivos. ¿Cuál es el problema de los polideportivos? Se hicieron y no se pagaron. Y los que faltan hay que pagar primero. Bien. Bueno, Javier... Creo que sí es un tema de decisión política. Casualmente hablando de los temas del polideportivo, me tocó estar hace poco en el polideportivo del Barrio Centenario. Los chicos hace un año que le prometieron las autoridades locales que iban a terminar un 10% que le falta para ese deportivo terminar en su totalidad. Juegan a una cuadra del polideportivo, en un barrial, cuando llueve no lo pueden hacer, teniendo un polideportivo con una cancha de fútbol impecable, pero realmente falta la decisión política. Ellos me dicen, acá el barrio... Cuando se implementó esta decisión de abrirlos, todos se inscribían, cambiaba la sociedad del barrio, todos se involucraban, contentos para estar en el mismo lugar y hoy en día están esperando que venga el gobierno y que realmente lo termine como prometieron. Por eso es una decisión política. Si no, realmente no lo hubiesen hecho. También entiendo que es una visión de país. No creo que sea todo... que no es una decisión política. Lamentablemente el INDEC en el primer trimestre del 2017 demuestra que Mar del Plata tiene un desempleo en 10,4% y que según datos del Centro de Formación Político, Social y Económico dice que una familia tipo necesita 14.250 pesos y aumentó desde enero 1.400 pesos más para no caer bajo la línea de pobreza. Todo eso sumado a los tarifazos, al aumento de precios, y a la política que lleva el gobierno nacional actual, si eso no es decisión política, no sé dónde está. Bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Javier, para cerrar. No, yo sigo pensando en que... ¿Te gustó el programa? Me gustó el programa. Bien. En que quienes están mirando tienen que pensar en que quienes están aquí van a ocupar bancas en el Consejo Deliberante, o por lo menos están pretendiendo eso. Es un lugar con un montón de responsabilidades donde los proyectos deberían ir pensando en resolver algunas de estas cuestiones y tantas otras que dejamos afuera, ¿no? Porque podríamos hablar de problemáticas cotidianas y constantes de nuestra ciudad y eso a la vez también tiene como un cierto alcance. Planteamos el tema de la pobreza y digamos, no podemos llegar a otra conclusión que no sea que esta situación estructural, antes hubo oportunidad de revertirla y no se hizo, y ahora mismo hay oportunidad de cambiar esos números y sin embargo se siguen profundizando. Bien. Bueno, lo importante es que estos jóvenes que ustedes han conocido seguramente en muchos casos hoy por primera vez sus caras, tienen muchas ganas, tienen un ímpetu fuerte para encarar la política que se viene en Mar del Plata y saben de la enorme responsabilidad que eso conlleva, que es fundamental, ¿no? Por supuesto, la renovación es absolutamente sana. ¿Nos vamos? Nos despedimos, así hemos llegado al final por hoy. Chao, buenas noches, hasta el miércoles que viene. Chao.